Bien. Pues nada, seguimos con mi última charla. Hablamos de inmunoterapia oral, ¿no? Y un poco planteándonos así más el aspecto práctico, pero también siendo muy conscientes de que hay publicado en la literatura un poco pues para tomar todas esas decisiones, ¿no? Prácticas del lo hacemos, sí, no, por qué, a quién, cuándo, ¿no? En qué momento, cuando es pequeño, cuando no es pequeño, qué alimento, qué ruta, dónde lo hacemos, con qué infraestructura, etcétera, ¿vale? Y esto es un poco de lo que va esta charla y después haré de las escaleras de la leche y del huevo, ¿vale? Y esto es un poco pues todo lo que vamos a hablar. Empezamos por el por qué. ¿Por qué podemos querer hacer una inmunoterapia oral a alimentos? Pues porque la alergia alimentaria pues tiene una repercusión muy importante, sabemos que es una enfermedad prevalente y parece, ¿no?, que posiblemente está aumentando la incidencia y también se ven, sobre todo en países anglosajones y yo creo que también en el sur de Europa, cada vez más alergia alimentaria múltiple y alergia alimentaria persistente, ¿vale? Y tiene un gran impacto en calidad de vida, ¿no?, a diferentes niveles, ansiedad, restricciones sociales y dietéticas, impacto emocional, bullying, etcétera. Y tiene un gran impacto a nivel económico, ¿no?, ingresos, prescripción de adrenalina, consultas externas, provocaciones, todo esto, y tiene impacto a nivel nutricional, ¿no?, y a nivel de dieta, sobre todo pues eso, en niños pequeños, alergia a leche, alergia alimentaria múltiple, etcétera. O sea que es un problema, pues lo que decíamos, ¿no?, de salud pública y con impacto muy, muy claro en el niño y su familia. Y realmente es que lo que estamos haciendo pues no es un tratamiento, es como que, bueno, pues no te queda otra. Yo les digo, es que este tratamiento no hay, lo que hacemos es evitar y estar preparados por si pasa algo, ¿no? Pero esto tratamiento no es como una estrategia de manejo, ¿no? Y esto tiene muchas limitaciones, ¿no? Y lo que dices, ¿no? Pues tú lo intentas evitar, pero vas a un restaurante y te la cuelan, ¿no? Y estamos hablando de los alérgenos en la infancia, pues no son el kiwi, los más frecuentes, son alimentos que son ubicuos en la dieta y la contaminación, problemas con etiquetado, restaurantes, etcétera, es frecuente y por eso las reacciones pasan y los niños habitualmente tienen una reacción al año, ¿no?, los niños alérgicos a leche o a huevo. Y luego ya hemos visto esta mañana con la charla de la anafilaxia, ¿no?, que el utilizar el tratamiento de rescate bien también tiene muchas lagunas, ¿no? O sea que estamos ahí, ¿no?, que nuestra estrategia, pues hombre, la cosa no está muy bien. Y sabemos hoy por hoy que la inmunoterapia oral es eficaz y esto es una revisión sistemática que se hizo en la EACI hace unos años, mirando todos los estudios randomizados, controlados y no randomizados, ¿no? Y bueno, pues había sobre todo estudios a leche, a huevo y a cacahuete, sobre todo de inmunoterapia oral, alguno de sublingual y uno de subcutánea entonces. Y hay evidencia tanto para desensibilización, que es este incremento de la dosis umbral mientras estás con dosis regular de alimento, como para a reactividad sostenida, que es una vez paras esa dosis regular del alimento en fase de mantenimiento, hay una proporción del efecto del tratamiento que se mantiene, pero es verdad que un 50-70% de pacientes, 60%, pierden en gran medida o parcialmente el efecto del tratamiento. O sea que hay más evidencia para desensibilización que para reactividad sostenida, pero es eficaz. Y esto es si lo mides, digamos, en mililitros de leche, ¿vale? Pero si lo mides en calidad de vida, también mejora la calidad de vida, ¿vale? A los padres parece que les mejora más esa ansiedad y a los chavales, como lo que les importa más es poder tener una vida más normal, pues lo que les mejora más, cuando ves en las escalas de los cuestionarios, son las restricciones sociales dietéticas, y esto es un paper de revisión reciente sobre el tema, por si queréis mirar. Otra razón por la que quizá lo queráis hacer es que hoy por hoy algunas de las guías recomiendan hacerlo, como la guía de la EACI, ¿no? Y lo dice ya en 2017, se puede ofrecer para aumentar la dosis de umbral en alergia a leche, huevo o cacahuete en niños de edad igual o mayor a 4 años. No se puede hacer recomendaciones para otros alimentos o para adultos porque no hay evidencia, pero ahí, pues bueno, fue la primera vez que una guía internacional apoyó esto, yo creo que fue game changing, ¿vale? Y luego pues hay, por ejemplo, guía española, guía canadiense, guía finlandesa, ¿vale?, adaptado un poco al entorno. Y ya habéis visto la guía Dragma también, que aún se moja más y pasa al omalizumab, que es una cosa pues, que a mí me sorprende mucho. Y luego también podéis pensar, bueno, es que esto realmente está pasando, no solo es que esté en las guías, es que en muchos países, sur de Europa, Israel, Japón, en Estados Unidos en la práctica privada, esto se está haciendo de forma bastante amplia, ¿vale? Y esto es una encuesta, lo mismo, una task force de la EACI que hicimos una encuesta a nivel europeo preguntando qué centros hacían y bueno, vimos que aproximadamente 25.000 pacientes se habían tratado, la gran mayoría era en práctica rutinaria, no era en investigación, y la mayoría eran centros terciarios en servicios públicos, ¿vale? Y veis que hay leche, huevo, cacahuete, pero también otros alimentos para los que hay muy poquitos estudios, ¿vale? O sea que this is happening, ¿vale?
Y luego, porque hoy por hoy también tenemos productos comerciales que están aprobados en Estados Unidos, en Europa, ¿vale? Y recientemente, en febrero de este año, NICE, que es el organismo regulador de Reino Unido, aprobó Palforzia, el Oral Pinal Immunotherapy, las cápsulas, para utilizarlo en el NHS, en el Sistema Nacional de Salud, que eso ha sido pues, una revolución, con el detalle de que no han tenido en cuenta, que eso es una cosa, ¿no?, que nos ha dejado alucinados, no ha tenido en cuenta el coste que supone implementar esto en la práctica rutinaria a nivel de coste de sistema sanitario, ¿no?, de infraestructura, de personal, etcétera, con lo cual pues ahora estamos en una encrucijada muy, muy difícil de tener que ofrecer esto sin los recursos que hacen falta, ¿vale? Y básicamente esto, claro, esto salta a la prensa, los pacientes, ¿no?, life-changing, cure, whatever, y los pacientes lo piden, ¿no? Y hay que ver también que en los últimos años, yo hice mi tesis de alergia a alimentos, cuando pues lo más que hacíamos era ir al supermercado a comprarlo y nadie tenía interés bien en esto, pero claro, en los últimos años, ¿no?, con la industria desarrollando productos y demás, que está muy bien, estandarizado, trials muy bien hechos, pues esto es un negocio, ¿no? Y ves ¿no?, cómo se comporta la empresa en bolsa en función de los resultados de los estudios, las decisiones que se toman, etcétera, ¿no? Y pues supongo que con la guía Dragma pues esto también ha podido tener un impacto. Y ver que no todo es de color de rosa. El organismo regulador de Estados Unidos, cuando tuvo que hacer la valoración de si el Palforzia se financiaba con dinero público en el sistema, ¿no?, digamos de forma más amplia, dijo que no había suficiente evidencia, ¿no?, long term para apoyar esto. Y por ejemplo, en Alemania, el mismo organismo que NICE, 2-3 meses más tarde, ha dicho que no hay suficiente evidencia para hacerlo. O sea, que no todo es tan claro, ¿vale? Y muchas veces pues, puede haber presión de la industria detrás. Palforzia ahora depende de Nestlé, que es obviamente un gigante de la industria alimentaria, ¿vale? Entonces, ¿qué razones puede haber? Nos hagan pensar, pues este niño no está tan mal, evitando el alimento, no me voy a liar a hacer una inmunoterapia oral. Y hay diferentes razones. Uno es esta, que es de la guía de la EACI, que dice los knowledge gaps, ¿vale? Limitaciones y knowledge gaps. Y la lista es, pues, interminable, en aspectos muy importantes como la seguridad, eficacia a largo plazo, adherencia a largo plazo, coste-eficacia y demás, ¿vale? La seguridad, pues básicamente es más probable tener reacciones si estás en tratamiento que si estás en evitación, y eso pues a nadie le puede sorprender, y eso es así para adrenalina, para anafilaxia, para eventos serios, etc. Ahora hay una revisión nueva que en lugar, ha cogido, digamos, el parámetro más benigno que puedas tener, que es el porcentaje de pacientes que hace reacción en un año, y entonces no han encontrado diferencias, porque claro, prácticamente los pacientes por reacción accidental también tienen una al año, con lo cual, ¿vale? Pero yo creo que hay un poquito de trampa, ¿vale? Pero todas las revisiones sistemáticas anteriores han visto que la inmunoterapia tiene más riesgo de reacción que estar en evitación, que no nos sorprende porque están comiendo el alérgeno por vía oral. Otra razón que nos puede parar, ¿no?, sobre todo pensando en dinero público y en cómo está el sistema sanitario en muchos países, después del COVID especialmente, con las crisis globales y todo lo demás, es que datos de coste-eficacia fuertes no hay, ¿vale? Y esto es un estudio optimista teórico que dice que si hubiese alta tasa de reactividad sostenida, o sea, eficacia a largo plazo, esto podría ser coste eficaz, pero ¿qué pasa? Que los estudios no han demostrado de momento tasas altas de reactividad sostenida, y estos son mis compañeros, hicieron una revisión narrativa, ¿no?, y dijeron que coste eficacia de momento no estaba claro por todas estas dudas, seguridad, reactividad sostenida, que no se habían mirado bien outcomes que importan al paciente, ¿no?, que los mililitros o los miligramos pues igual no es lo que más importa, ¿no?, y que no se habían tenido en cuenta el coste tanto del producto como de los recursos sanitarios, yo diría muy grandes, que hacen falta para hacer esto de forma segura, ¿no? Y otro why not es realmente muchos de estos pacientes que vienen pidiendo el tratamiento, ¿por qué vienen? ¿Vale? Y en esto también se han hecho estudios hoy por hoy, se ve que hay un sesgo socioeconómico y cultural muy importante, ¿no? Pues es gente de clase media alta, ¿no?, mundo anglosajón, gente blanca, ¿vale? Y realmente la gente que viene por un miedo a reacciones graves, a reacciones fatales, y lo que quieren es que disminuya ese riesgo de reacción y no tanto incorporar el alimento en la dieta, ¿no? Pero muchas veces cuando miras es una percepción de riesgo desproporcionada para el riesgo real. Y entonces para mí lo que falla es esa misperception, ¿no? Y esto, ¿el mejor tratamiento es la inmunoterapia? ¿O tenemos que trabajar ese mito un poco, ¿no?, del niño se me va a morir, y más cuando sea adolescente, ¿no? Porque la gran mayoría pues no les va a pasar nada.
y podemos desescalar esto, ¿no? Y hay otras estrategias que están más al alcance de la mano y que suponen ningún riesgo o muy poco riesgo para el paciente, que probablemente también van a tener un gran impacto en la calidad de vida, si es lo que estamos buscando, mejorar esa ansiedad, mejorar esa preocupación. Y es pues esto, ¿no? Educación con las enfermeras en manejo de reacciones para que se sientan pues más preparados, la dietista para que realmente, lo que comentaba el compañero, ¿no? Estén preparados para realmente evitar, sepan dónde se van a encontrar el alergeno, cómo preguntar, fiarse, no fiarse y todo eso. Y luego, pues el que se vaya un poco al extremo de la maximización, que lo vemos bastante, pues bueno, herramientas psicológicas, si tienes la suerte de tener una psicóloga, muy bien, y si no, pues bueno, pues tus cositas, ¿no? A veces tienes psicólogo en el colegio, ¿no? Y utilizar los recursos en primaria, y luego pues estrategias más sencillas, ¿no? De relajación, mindfulness y cosas de esas, pues que ahora hay apps también para niños y todas estas cosas, ¿no? Y luego, pues lo que decía esta mañana, dar información fiable y en base a datos, no miedo, no diseminar miedo, ¿no? Y luego pues ha habido determinadas intervenciones, ¿no? Como el CBT, la terapia cognitivo-conductual, ¿no? O el acceso simplemente a un helpline por teléfono, que también mejora la calidad de vida, o simplemente hacer un challenge. Muchísimos de los niños que vemos que quieren inmunoterapia oral creen que cuando vengan a la provocación van a reaccionar a la dosis más baja y van a tener una reacción del horror. Y alucinan cuando van a dosis 4 y hacen una urticaria y vomitan. Y eso les mejora muchísimo la calidad de vida, porque les cambia esa percepción de riesgo enorme que creían que tenían, ¿no? Y lo han vivido. No vale que se lo digas, lo dices, vale, muy bien. Pero siempre creen que ellos son el 1 en 1.000.000. Pero cuando lo viven en su propio cuerpo, pues ya la cosa cambia, ¿vale? Pues a veces, y nosotros ahora, por ejemplo, Paul está pidiendo una beca así bastante grande para hacer algunas de estas intervenciones más sencillitas que podrías hacer en la consulta. O inyectarte el autoinyector cuando no estás teniendo reacción para que veas que no pasa nada, ¿vale? Pues estas cosas estamos intentando hacer, ¿vale? Estas son alternativas a la inmunoterapia y que serían probablemente mucho más coste efectivas y con muchísimo menos riesgo para el paciente. Simplemente para mantener así un poco la mente abierta. Antes de pasar a cómo lo hacemos. Si decidimos hacerlo y compartimos información con la familia y decidimos hacerlo, ¿cómo lo hacemos? Vale, pues aquí alimentos. Ya hemos visto la guía de la EACI, ¿no? Recomienda leche, huevo, cacahuete, porque es donde está la evidencia, ya veis ahí los números, ¿vale? Realmente para otros alimentos en ese momento había muy poquito, ¿no? De randomizados controlados, 4 alimentos. La mayoría de estudios son no controlados. Y lo que también es verdad, ¿no? La pregunta del millón es ¿qué ruta es mejor? ¿Hay algún alimento que es más problemático, más seguro? Pues como no hay head-to-head, ¿no? Estudios head-to-head, pues no puedes decir grandes cosas, pero globalmente no se ven grandísimas diferencias en cuanto a eficacia o seguridad, salvo las pequeñas cosas, las cosas que voy a decir a continuación, ¿vale? Estos son, hasta hace 2 años que miré los estudios que había, ¿no? Poquitos con otros alimentos, y yo creo que la idea es que puedes sensibilizar a cualquier cosa. O sea, al principio es el mismo, empieza poquito y ves subiendo, y ve cómo va viendo el paciente y adáptate a eso, ¿vale? Pero evidencia mucha no hay. Pensando en rutas, pues la sublingual es una ruta muy interesante y este es probablemente el estudio mejor que se ha hecho, ¿no? Que tenía un diseño así complejo y básicamente lo que vieron muy claramente con cacahuete fue que la sublingual es más segura que la oral, de cara a hacer reacciones sistémicas, pero es menos eficaz. O sea, la dosis umbral que consigues con la oral es como 10 veces mayor que la que consigues con la sublingual. También estás utilizando dosis muchísimo más bajas con la sublingual. Pero lo que es aún más interesante y que diseñaron el estudio muy bien para poder demostrar esto es que si das sublingual primero y luego haces una oral, la oral te permite llegar a esa dosis umbral alta y la seguridad de esa fase oral es mejor que si hubieras empezado directamente con inmunoterapia oral. Entonces eso es muy interesante. Y nosotros hemos acabado ahora un estudio, el estudio SOCMA, que montamos con Paul, que fue mi postdoc en Londres, la primera vez que fui, precisamente probando esto mismo para leche, ¿vale? Y yo pues no he visto los resultados, así que no os puedo contar nada. Y epicutánea, también una ruta muy, muy interesante. Yo creo que el foco para mí siempre ha sido en la seguridad. Necesitamos algo que sea seguro, que lo podamos hacer a gran escala y no tener sustos, ¿no? La epicutánea es una oportunidad muy grande. La pena es que cuando se hizo el estudio fase 3, ¿no? Ya focalizado en los niños, para cacahuete, en los niños de 6 a 11 años, con la dosis, ¿no? Que había demostrado eficacia en la fase 2, se vio que la diferencia en respondedores a los 12 meses entre el grupo placebo y el grupo activo era solo de un 20% y el intervalo de confianza era bastante amplio. Y la institución, ¿no? el FDA de Estados Unidos dijo, mira, no has llegado al 15% y es de límite bajo, esto pues no te aprobamos este tratamiento porque no es suficientemente eficaz. Y ahora han desarrollado el parche y van a lanzar el siguiente estudio fase 3 que se llama VITES, ¿no? Con el parche mejorado, y están a punto de publicar el EPITOPE, que es el estudio similar con el mismo parche anterior, pero en niños más pequeños, de 1 a 3 años, y solo está la nota de prensa, ¿no? Que se publicó, que se hizo también en la EACI y tal, con resultados
favorables y superiores a la franja de edad mayor, ¿vale? O sea que yo creo que esto todavía tenemos que acabar de ver los datos definitivos y yo, pues bueno, ¿no? Todavía tengo esperanzas de que la epicutánea sea una oportunidad para un tratamiento seguro, ¿no? Que igual no te hace un incremento de umbral espectacular, pero si te protege frente a reacciones accidentales en mayoría de casos con una terapia segura, pues esto es muy, muy necesario, ¿no? Supongo que el parche en su momento pues era muy caro y ya tendremos ese otro debate, pero ya llegaremos ahí. Y en cambio el estudio que se hizo en leche inicialmente, un fase 2, no fue eficaz y eso pues yo creo que la compañía lo ha abandonado. Pues ya eso es lo que sabemos de ruta, ¿vale? O sea que todavía hay más evidencia por venir, subcutáneo de entrada no hay nada que podamos hablar así como cerca de la práctica clínica. Y la otra pregunta es, ¿a quién se lo hacemos? ¿Y a qué niño y en qué momento de su vida? Pronto, tarde y demás. Y la guía de la AQI, pues ya sabéis lo que dice, pero lo dice sobre todo porque los estudios se han hecho a partir de esa edad, de 4 años o más, ¿vale? Hay poquitos estudios en población más pequeña, pero son estudios muy interesantes y este probablemente es el que mejor diseñado está. Es que parece que la seguridad y la tasa de reactividad sostenida es mejor si empiezas pronto, ¿vale? Y eso en alérgenos como el cacahuete, que la mayoría van a ser alergias persistentes, pues a priori dirías, ¿por qué voy a esperar a que sea más mayor el niño si no se va a curar de todas maneras? Igual tengo mejores resultados empezando pronto, o sea que es un approach pues muy interesante, ¿vale? Pero necesitamos más datos, ¿no? Y eso, pues que el EPITOPE también tenga mejores resultados que el estudio de niños más mayores va a favor, y eso todo cuadra, ¿no? Con la teoría esta de la ventana de oportunidad, del LEAP y la Early Prevention. Al fin y al cabo esto es prevención terciaria, LEAP era prevención primaria y secundaria, ¿no? La otra cosa es cuando lo tratas, en alimentos que son menos persistentes, como la leche o el huevo, cuando lo tratas. Porque si lo tratas muy pronto, estarás tratando muchos niños que se van a curar solos, o sea que es un gasto enorme y un rollo para la familia potencialmente, ¿no? Para un niño que igual se cura solo, pues te esperas, ¿no? Pero claro, ¿cuándo es una edad que digas es que tú ya no te vas a curar? Pues hoy por hoy no podemos decir que hay una edad a partir de la cual no te vayas a curar. Y las series de hace años, más en población general, pues no es lo que vemos en los centros terciarios, ¿vale? Esto es Mount Sinai, es un perfil mucho más persistente, probablemente lo que vemos en Londres es muy parecido a eso. O sea, si ves aquí en esta gráfica a los 5 años, en la serie esta italiana, un 90% se ha curado. Pues ahí podrías decir, ostras, tú no te vas a curar, ¿no? Ya veis la curva plana ahí. Pero aquí a los 5 años se ha curado un 35%. Pues es una población diferente. Y huevo, a los 5 años, ¿vale? A los 4 años, un 25% se ha curado. Tú ya eres persistente, ¿no? La curva sigue bajando, ¿vale? Esto se le tiene que decir a los padres, porque al menos hace 10 años le decíamos, es que su hijo ya tiene 4 o 5 años, esto ya, pues seguramente no se va a curar solo. Pues hoy por hoy no podemos decir que sea así. Y la otra pregunta, básicamente, yo me acuerdo, a Samson hace pues como 10 años, ¿no? Le preguntaban por inmunoterapia oral y le decía, pues mira, hay niños que van bien y hay niños que van mal. Y yo creo que eso, ¿no? Para los que hemos hecho inmunoterapia oral es que es muy así, hay niños que van solos y hay niños que van muy mal. Y esto fue un poco el foco de mi tesis, ¿no? Cuando todavía pues esto no se había mirado, ¿no? El decir, podemos predecir qué niño va a ir mal, porque esto desde luego que nos lo queremos ahorrar, ¿no? Y lo hicimos para leche y para huevo en la Corte de Barcelona, ¿no? Con 80 pacientes de leche y 50 de huevo, y vimos que básicamente lo que te predecía un curso malo, o sea, tener reacciones más graves, más persistentes o tener que abandonar, era tener pruebas más altas, dosis más baja, dosis umbral más baja en la provocación, reacción más grave en la provocación, más asma y que este fuera más persistente, que como dicen en inglés, esto no es rocket science, ya te lo puedes imaginar, ¿no? Y esto pues antes se había visto pues en reportes individuales de casos únicamente, ¿no? Y luego con los años se ha visto pues que determinados péptidos de caseína se asocian a este perfil de mayor gravedad y te predice peor seguridad, peor eficacia en inmunoterapia, porque al final la seguridad es lo que te condiciona la eficacia, no puedes seguir porque el niño no lo aguanta. Y al final lo que esto te quiere decir es que el niño más grave, el niño más persistente, porque estos son los parámetros también, ¿no? Factores de riesgo de mayor persistencia, mayor gravedad, son los que no van bien. O sea, que los que querrías tratar porque estás preocupado por ellos son los que no van bien. Y esto fue pues un poco la conclusión de mi tesis y hoy por hoy pues sigue siendo, ¿no? Es lo que se ha seguido viendo el mismo perfil. O sea, que ir a los niños difíciles, pues probablemente vas a tener un susto, pero es verdad que no puedes predecir a nivel individual cómo le va a ir a un niño y a veces te lleva sorpresas, niños con parámetros preocupantes van sorprendentemente bien. Esto era para leche y huevo. Luego, pues obviamente hay una serie de criterios de exclusión y yo creo que pues yo no me movería de ahí porque es lo que dicen las guías de sentido común y es muy parecido a lo que dice la inmunoterapia a inhalantes, ¿no?
Pero bueno, las indicaciones relativas, pues también hasta qué punto quieres asumir riesgo, ¿no? En pacientes pues quizá de más edad, ¿no? O si se hace esto en adultos, ¿no? Pacientes que vayan con beta-bloqueantes o ACE, etcétera, ¿vale? ¿Cuánto riesgo estás dispuesto a asumir? Pero yo creo que esto que la gente no hablaba, o al menos hasta hace unos años no hablaba tanto, más allá del perfil de cuánta IG tienes, es de la conducta. ¿Cómo vas a tú trabajar con el equipo para seguir todas las normas que te vamos a poner, que son muchas, ¿vale? Están motivados y tú te vas a fiar de esa familia, crees que van a hacer las cosas, ¿no?, como tú quieres, y eso tienes que conocerles, tienes que hablar y ver un poco por dónde van las cosas, ¿no? Hay muchas visitas, muchas restricciones, la adherencia es pesado, son tratamientos de años, ¿no? Este niño nunca va a ser igual que un niño que se ha curado solo, van a ser capaces de manejar la anafilaxia, no tiene que haber mucho foco en educación, te fías de que ellos te llamen cuando tengan problemas, cuando tengan dudas, o crees que van a hacer las cosas a su manera, ¿no? Y un poco confías en ellos o no. Y luego también qué expectativas tienen, porque si tienen una expectativa desproporcionada y vienen ahí como que eso es la panacea, eso no es sano tampoco, ¿no? O si vienen desde el miedo, pues no, o sea, eso hay que desescalarlo antes de empezar. Igualmente acaban empezando, pero tienen que tener una visión más balanceada de las cosas, porque si no, pues son expectativas desproporcionadas, ¿no? Y esto es un poco lo que decía. ¿Dónde? Pues esto, la guía de la ACI dice solo en centros altamente especializados con experiencia y infraestructura para hacer esto de forma segura. Y uno diría, bueno, pues si nunca empiezas, nunca vas a ser experto, ¿no? Pero bueno, pues yo creo que era sentido común no decir esto. Y básicamente, ¿qué necesitas? Pues un poco lo mismo que para hacer una provocación, pero teniendo en cuenta que es más fácil que te encuentres una anafilaxia refractaria haciendo inmunoterapia oral que haciendo provocaciones, porque tú provocas al que crees que va a tolerar, tú aquí estás tratando al niño que es alérgico, ¿vale? Y para comparar, nosotros en los estudios de inmunoterapia oral que hacemos, en 5 años, que Joan estuvo en una, hemos tenido 2 anafilaxias refractarias de UCI, y en el servicio clínico, pues igual en 25 años hemos tenido 2, incluida la del martes pasado, ¿no? Quiero decir, pues es otra población, ¿vale? Y esto pues hay que ser muy consciente de eso y estar preparado. Y luego el cómo hacerlo, pues hay diferentes protocolos. Yo creo que lo más importante es afrontar esto como que estás haciendo bien un ensayo clínico. O sea, tú tienes que tener tu protocolo, tu plan muy claro, y a veces entramos, ¿no?, en el camino de lo que se dice en España las cocinitas. Pero deberías poder abstraerte y decir, yo sé cuándo voy a bajar a la mitad, cuándo voy a bajar a 25%, cuándo voy a esperar, y puede haber variabilidad, pero tú todo eso lo tienes que poder escribir porque tienes que seguir una sistemática, porque muchas veces esto no lo puede hacer una persona sola, lo tiene que hacer un equipo y tiene que haber coherencia y consistencia en el equipo, ¿vale? ¿Cuántas veces le vas a seguir? ¿Vas a hacer provocaciones al inicio y al final? Y todas estas cosas, ¿vale? Recoger información de forma exhaustiva en el equipo, cuáles son los roles, las responsabilidades, la monitorización del paciente, hay un responsable, ¿no?, que supervise, porque si no un poco se diluye la responsabilidad. Y otra cosa muy importante es acordar unos criterios de parar, porque esto es difícil, ¿no? Los pacientes hacen mucho esfuerzo y cuando las cosas no van bien porque no son concordantes o bien porque el niño hace reacciones, cuesta mucho parar, da mucha pena, se piensa que se ha perdido, ¿no? Todo el esfuerzo que se ha hecho hasta ahora se pierde. Pues bueno, igual es la mejor decisión porque es lo más seguro, ¿no? Y estos son pues algunas de las cosas que uno se puede plantear como motivos para parar. Tú igual empezaste cuando el asma estaba bien controlada, pero igual ahora no está bien controlada y esto está siendo una fuente de problemas, o está haciendo reacciones preocupantes, defínelo como quieras, o estás viendo problemas de concordancia que lo intentas abordar y demás y las cosas siguen pasando y dices, no me fío, es que este niño podemos tener un susto gordo y susto gordo es muerte. Quiero decir que no es ninguna tontería, ¿no? Entonces, todo esto que esté muy claro desde el principio. Y yo creo que lo más importante es si tienes recursos dedicados a esto. Esto no lo puedes hacer como una cosa extra en el servicio. O sea, el servicio ya está suficientemente estirado, ¿no?, y ahí lleno de cosas y de pacientes como para intentar hacer esto como una cosa extra. Mucho foco en educación, ¿vale?, para seguir todas las normas de la inmunoterapia y para poder manejar reacciones, incluida la anafilaxia grave. Y que el equipo sea, ¿no?, que lo hagan los que quieren hacerlo, porque hacer esto si no te gusta o si tú crees que no quieres llevar un teléfono para dudas y tal, pues es que no deberías hacerlo. Y en un mundo ideal, y esto es lo que hacemos en Research, ¿no?, tenemos un teléfono de 24 horas y esto es muy útil, ¿no?, pero claro, esto es una carga muy importante. Y básicamente, ¿no?, estos son condiciones de investigación pues bien de alto nivel y esto uno se lo puede permitir en su contexto. ¿Y cómo de caro es esto? Tú te vas a la privada en Londres a hacer esto, te cobran 18.000 libras y en otros sitios te cobran más por un tratamiento de estos, ¿no? Estás dando muchísimo dinero, porque es lo que vale, es lo que vale. Y esto es un poco las conclusiones, ¿no?, que es un poquito lo que ya había comentado y no entraré. Y yo creo que esto es un poco el resumen, ¿no? Esto se puede hacer bien, con cuidado, con los recursos
un poquito, ¿no?, en todos estos aspectos. ¿Podrías plantearte hacerlo solo en niños de bajo riesgo? Mucho foco en educación, definir los criterios de exclusión antes de empezar, el asma tiene que estar bien controlado y tiene que ser familias que entiendan y cumplidoras, y tienes que monitorizar de forma estricta la inmunoterapia y las comorbilidades, sobre todo el asma, y tener el ojo muy puesto en estos pacientes. Yo recuerdo un compañero de Reino Unido que decía, yo lo hago, y para mí no news is good news. Y yo digo, vamos, para mí vamos muy mal, porque el día que tengas news puede ser big news, ¿sabes? Y eso, y decidir, ¿no?, cuándo vas a parar. Y ahora pasando un poco a la escalera de leche y huevo, que esto pues es más corto, ¿vale? Probablemente pues habéis visto publicaciones. Esta es la ladder de Carina Venter, que es como le digo yo a ella, digo, eres la madre de las ladders, ¿vale? Y se le ha ido un poco de las manos. Y un poquito el porqué, ¿no? El porqué de utilizar ladders, el porqué de utilizar horneados. Y yo creo que es una cosa fantástica, ¿no?, que Mount Sinai pues publicó que el 70-80% de niños con una alergia a leche o a huevo activa toleran horneados. Yo creo que es una cosa fantástica. ¿Y por qué evitarlo si lo toleras, no? Y ya el siguiente paso fue intentar, de todos estos productos, por ejemplo, estos son productos españoles, ¿no?, que tienen huevo, intentar decir, vale, pues si el horneado está abajo de la escalera, hasta el huevo crudo, ¿cómo organizamos eso? Y se han hecho pues escaleras de leche con la misma aproximación y de huevo. Pero la evidencia pues es muy limitada para los diferentes pasos y te puedes buscar pues tantas escaleras como países o centros han decidido hacer una escalera, ¿vale? Y entonces yo creo que ¿qué está pasando aquí? Pues que ahora cada vez más vemos que la gente utiliza escaleras de la leche y del huevo para la alergia IgE mediada. ¿Qué dices? Pues lo más probable es que en algún momento de la escalera el niño empiece a reaccionar. ¿Y por qué ha pasado esto? Pues yo creo que por una combinación ahí de factores. Las escaleras se diseñaron inicialmente, no te digo en la provocación a horneado, que eso es para IgE, me parece fantástico. Las escaleras se diseñaron para alergia no IgE mediada, y Carina Venter cuando la publicó para leche era para alergia no IgE mediada. Pero a la vez que pasó eso, pasó que cada vez se han hecho más challenges a horneados en IgE, me parece muy bien. Y que la inmunoterapia oral se ha hecho cada vez más, obviamente para IgE. Y a la vez pues, se ha publicado el LIP y toda la evidencia de Early Introduction, ¿no?, y movernos de la evitación a menos restricción y a más introducción. Y yo creo que eso nos ha llevado a usar las ladders en IgE y también la presión asistencial, el no poder dar abasto, a provocar en hospital la pandemia y todo lo demás. Entonces ahora pues, te encuentras papers de todo tipo, guías como la guía de leche y de huevo de Reino Unido o papers, ¿no?, de pues introduce la escalera y nos va muy bien, o la guía canadiense de escaleras y tal y cual, o la web de la IFAN de Irlanda, ¿no?, que lleva haciendo la escalera de huevo por muchos años y la única preocupación que reportan es porque los alimentos tienen mucho contenido en azúcar, ¿no? Y esto, ¿no? ¿Y qué oyes decir a la gente? Por ejemplo, en Reino Unido es un país donde hay muchísimas dietistas y muchísimas dietistas que trabajan en la alergia, que son muy, muy útiles, pero eso abre la puerta, les encantan las escaleras, entonces eso abre la puerta para que las escaleras se utilicen de una forma, bueno, súper generalizada, ¿no? Y oyes todo esto como un mantra, ¿no?, te acelera el desarrollo de tolerancia, es como una inmunoterapia pero mucho más suave, más, ¿no?, más segura, mejora la calidad de vida, mejora la nutrición, e incluso pues, te pueden decir pues, que esto es coste eficaz. Pues para nada de esto hay evidencia hoy por hoy. Sí que hay estudios en curso, pero hoy por hoy no hay evidencia, ¿no? Los primeros papers que sacaron Mount Sinai tenían títulos muy, ¿no?, muy claros de esto, acelera el desarrollo de tolerancia, pero ¿no?, con el tiempo se ha visto que la metodología del estudio no permitía llegar a esta conclusión y que lo que puede estar pasando es que esos pacientes, que son la mayoría que toleran, son un fenotipo diferente del que a priori no tolera el horneado, que es una minoría que probablemente está reconociendo epítopos lineales y que ya de base tiene un perfil más persistente y más grave. O sea que intrínsecamente esas poblaciones es muy probable que sean diferentes. Y no es porque introduces el horneado que le induces tolerancia, es que porque puede tolerar el horneado, sus proteínas que reconoce son diferentes y tiene un curso diferente de entrada, ¿vale? Y eso, esta revisión sistemática miró esto. ¿Cuál es la evidencia de que introducir horneados en los que lo toleran influye en la resolución, ¿no? Y dijo pues que evidencia muy baja. Y esta era la pregunta, ¿no? Introducir horneados en los niños que lo toleran, ¿esto es inmunoterapia? Pues si el niño lo tolera, no es inmunoterapia y la revisión no encuentra evidencia de que esto sea inmunoterapia. Pero igualmente introdúcelo, porque es que no hay ninguna razón para no hacerlo. Eso no es huevo ni leche para el niño, no lo reconoce como alergeno, ¿no? Pero si es un niño que te reacciona al horneado, los poquitos estudios que han hecho esto, niños que reaccionan al muffin, los intentan desensibilizar con muffin, no van bien,
¿Por qué no van bien? Cuando la mayoría, el 70% de pacientes en inmunoterapia oral van bien, porque son la minoría que ya son graves y persistentes, porque reaccionan al muffin, ¿no? O sea, que es una selección de alto riesgo de pacientes, ¿vale? O sea, que pues no nos abrazamos ahí al muffin para inmunoterapia oral. Y esto es un paper que se ha publicado hace poco de Harrigen en Irlanda, que pues también, ¿no? Es bastante... ¿no? Esto se ha hecho en España durante muchos años y pues no han publicado nada, por desgracia, los compañeros, pero ahora pues lo ha hecho Jürgen y enseguida pues lo ha publicado, ¿no? y es una cosa que está muy presente, ¿no? Y esto básicamente es en lactantes, cuando se diagnostican de alergia a la leche, empiezan la escalera y lo comparan randomizado con evitar. Y es que, claro, si tú introduces el alimento, ¿no? Es una inmunoterapia oral, eso es eficaz. Y ven pues, que muchos más niños en el grupo activo toleran una cantidad determinada de leche o más pasos de la escalera que si han estado en evitación, ¿vale? O sea, que ya se ha empezado a hacer. Esto era frente a no hacer nada. La pregunta es, ¿y es una inmunoterapia de tipo escalera más segura que hacerla con leche nativa? Pues el único estudio que hay es este, que no es una escalera bien, pero es algo similar. Empiezan con galleta, pasan a chocolate, que tiene leche, y luego pasan a la leche. Es un estudio pequeñito y controlan con leche normal. Y ven que no hay diferencia realmente ni en eficacia ni en seguridad, y el mismo prácticamente porcentaje que necesita adrenalina en casa en un grupo, pues lo tiene en el otro, ¿vale? O sea que tampoco puedes decir mucho de que esto sea más seguro. Y luego un poco las consideraciones de seguridad de las escaleras, ¿no? Si se utilizan en no IgE mediada, pues obviamente no en FPAIS, ¿vale? Esto no es para el FPAIS, pero pues bueno, pues vas a monitorizar síntomas y el niño pues muy malo no se te va a poner, ¿no? Pero en IgE mediada pues tienes que tener precaución. ¿Por qué? Porque los tests, el prick test, la IgE no te predice la tolerancia a horneado, porque es un alimento tan procesado que si ya tenemos limitaciones para el alimento, ¿no? Completo, la leche o el huevo, pues mucho más para baked, ¿vale? Y luego que no podemos predecir cómo van a ser las reacciones a futuro, o sea, que tú porque digas, no, es que este niño es leve, este niño no es anafiláctico, bueno, eso está por ver, ¿vale? Y claro, ¿qué pasa? Que tú te la juegas y como la anafilaxia fatal es muy rara, pues probablemente no te va a pasar nada en tu práctica clínica, pero alguna vez va a pasar, y de hecho ya ha pasado. Esto es una niña en Canadá a principio de año que se murió por una escalera de la leche, una niña que, claro, retrospectivamente, un perfil de alto riesgo, no toleraba el muffin, tenía un asma tal y cual, no bien controlado, pues la niña se murió. Y los padres obviamente no tenían ni idea de que eso podía pasar, ¿no? Y todas estas cosas, quiero decir, pues esto es una llamada de atención para todos, ¿no? Y luego esto, pues al menos en el mundo anglosajón, la leche y el huevo no se perciben como alergias graves, pero la leche, el niño que no se cura, es la causa fundamental de anafilaxia fatal en Reino Unido, ¿vale? Comparado, si pones los frutos secos todos juntos, es más frecuente los frutos secos, pero frutos secos y cacahuete de forma individual, ninguno es más frecuente que la leche de forma individual, ¿vale? Y luego el huevo también se ve como una alergia leve, pero cuando miramos una serie muy grande de pacientes, vimos que un 40% había tenido anafilaxia con afectación del ABC, una corte no seleccionada, ¿no? Y los baked challenges también te pueden dar anafilaxias. O sea que esto pues no está exento de riesgo, ¿no? Y al final es una forma de inmunoterapia. Tú no sabes en qué momento el niño, ¿no? A partir de qué momento su IgE reconoce un alimento, ¿no? A partir de qué paso, pero tú estás haciendo esa progresión. Es una forma de inmunoterapia con todas las consideraciones que hemos tenido en cuenta. Y si ya entramos ahí, pues no, diferentes protocolos. Pues esto es un protocolo complejo y un poco así, ¿no? Con mucho potencial de riesgo y variabilidad a mi forma de ver. Y yo recuerdo una vez cuando pasamos el SOCMA, el estudio de leche por el comité de ética, ¿no? Que me dijo, el presidente del comité me dijo, es que medir mililitros para los padres eso es muy difícil. Y yo pensé, pues igual tendrías que ver la escalera de la leche, ¿no? Y realmente es que evidencia para los diferentes pasos en cuanto a alergenicidad hay muy poquita. Y dentro del mismo paso hay alimentos muy diferentes, cocinados de forma diferente y que probablemente la alergenicidad para los pacientes a nivel individual sea diferente. Y luego en diferentes escaleras te encuentras que la gente ha añadido cosas que no tocan, que no a ese escalón, ¿no? Que se han combinado de forma completamente diferente, ¿no? Por ejemplo, aquí en esta escalera del huevo italiana, en el bake deck te ponen las albóndigas, ¿no? Que tienen huevo, pero ahí no hay trigo, ni hay horno, ¿no? Que es un método de cocción completamente diferente que cocinar al fuego en una salsa, ¿no? O sea que, bueno, pues mucha variabilidad y mucha recetita, ¿no? Y luego eso, que tú no puedes decir dónde el niño te va a empezar a dar problemas, porque eso los test no te lo dicen. Y luego pues también hay escaleras de otras cosas, como la soja, el trigo, y ahí la evidencia es completamente inexistente, ¿no? Y diferentes versiones pues son pues muy, muy diferentes, ¿no?
Y eso pues ha llevado a que los propios autores de las primeras escaleras digan, bueno, aquí hay que ponerse de acuerdo y hay que hacer una estandarización, ¿no? Y que la gente utilice un poco lo mismo. Y luego hay que pensar en la complejidad de esto. ¿Qué padre, qué madre es capaz de seguir esto? Pues gente realmente muy comprometida y bien de alto nivel educativo. Pues esto no es, ¿no?, equitable access, ¿no? O sea, esto, estamos aquí, mucha gente probablemente se va a liar con esto, ¿no? Y esto pues hay que tenerlo en cuenta, esto es inmunoterapia. Y luego pues no hay evidencia, ¿no?, de que sea coste efectivo, y realmente en Inglaterra las dietistas se pasan mucho tiempo explicando la escalera y siguiendo al paciente para ver cómo va a lo largo de la escalera. Y tenemos, por ejemplo, a los adolescentes pues, ¿no?, que no saben por dónde les da el aire para hacer evitación con todas las situaciones nuevas. Pues eso, las dietistas donde tienen que estar, haciendo escalera, o hay sitios donde hacen falta más, ¿no?, o en alergia alimentaria múltiple para evitar déficits nutricionales, ¿no? Y eso, pues es que no hay desde luego evidencia, ¿no?, de trials de que esto sea coste eficaz y de que haya evidencia en los diferentes outcomes de momento y demás. No es que yo esté en contra, pero a mí me cuesta mucho ver que esto se hace como si fuera una cosa, ¿no?, pues fácil y fantástica. Y un poco también afecta la percepción que tiene la gente, ¿no? Cuando la mayoría de niños con estas alergias va haciendo escaleras y tolera y demás, pues es esta idea de que, bueno, pues que puedes probar, ¿no?, aquí y allá y todo esto y no pasa nada. Pero esa minoría de pacientes con la alergia realmente grave, que por una dosis muy pequeña te hacen reacciones muy graves, y estos son algunos de los adolescentes con alergia persistente a leche, pues no necesitan que la comunidad piense que ya les va bien probando un poquito aquí y un poquito allá, porque la gente se relaja para esos pacientes que no se pueden relajar, ¿no? Y eso lo ves también. Así que yo creo que a gran escala, que es hacia donde parece que vamos, esto a mí me parece peligroso, ¿vale? Así que estos son los mensajes fundamentales de la parte de las escaleras, ¿no? Los baked egg y milk, pues eso, el 70% lo van a tolerar y pues bienvenida sea la provocación que lo toleren y lo incluyan, pero introducirlos, pues sí que es verdad que tiene sentido que mejore la calidad de vida, la nutrición, etcétera, pero estamos esperando los estudios, ¿no?, y no hay evidencia de que acelere tolerancia. Y las escaleras, no perder de vista que se diseñaron para alergia no IgE y que para la IgE realmente estás haciendo una inmunoterapia o haces lo que hace Beatriz, ¿no?, que hace simplificación de la escalera y realmente provoca, o Manuela, ¿no?, provoca a los diferentes escalones en el hospital y dice, vale, esto lo toleras, hace como el baked por los siguientes escalones, que esto si tienes los recursos a mí me parece muy bien, ¿vale? Y luego esto, pensar pues que, oye, que es una cosa compleja, ¿no?, un protocolo a priori complejo, y esto es todo. Gracias. Doctora, ya que la elaboración del yogur y del queso modifican la estructura de la proteína, ¿pueden considerarse como etapas en esa escalera de reintroducción de la leche? Y en ese caso, por ejemplo, ¿los quesos maduros serían preferibles a los quesos frescos? Sí, no, muy buena pregunta. Así que están por debajo de la leche fresca en la escalera de la leche. Yo creo que son el nivel inmediatamente inferior, el yogur. Los quesos sí que están más para abajo. Hay muchísima variabilidad de unos quesos a otros, ¿no? Y hay muy pocos estudios, pero por ejemplo hay estudios en Italia con queso parmesano y diferentes, sabéis que el parmesano, ¿no?, pues lo puedes madurar 18 meses o 24 meses o 36 meses, pues claro, te cambia la proteína de forma diferente, pero sí que hasta un 50% de pacientes con alergia a leche, esto es in vitro, no reconocían las bandas para el queso parmesano de mayor maduración. Pero ¿qué pasa? Que el otro 50% que sí te reacciona, por ejemplo, el queso parmesano, y eso tuvimos muchos problemas con la desensibilización oral, ¿no?, está 10 veces más concentrado que la leche, ¿no? Entonces, poner una cucharadita de queso parmesano, que pueden ser 10 gramos, son como 100 mililitros de leche, ¿no? O sea, que estás hablando de un alimento que se puede ver como hipoalergénico, que estás dando a megadosis a un paciente que te va a reaccionar, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. Cada queso, yo creo que cada queso, como va a tener un procedimiento de maduración y demás, y añadidos y demás diferente, bien podría comportarse de forma diferente, ¿no? O el queso Filadelfia, pues será muy parecido a un yogur, pero un queso parmesano de esto súper maduro, pues va a ser diferente, ¿no? O sea, que yo creo que es un mundo infinito, y yo creo que es muy complicado. O sea, pues yo creo que si desensibilizas, pues desensibiliza leche y sabes que todo lo que hay por debajo deberían estar bien teniendo en cuenta dosis, ¿no? Porque si estás desensibilizado a 200, pues no te comas más de 20 gramos de queso parmesano, porque eso es más que tu dosis tolerada, ¿no? Yo tengo una pregunta por aquí, doctora. Muchas gracias por la presentación, estuvo muy buena. Mi pregunta en particular es en un paciente que está en inmunoterapia oral con leche. Si, por ejemplo, pues cuando tiene un cuadro gripal, una gripa fuerte,
que está con fiebre, malestar general, le dan analgésicos. Eso, ¿tú has tenido experiencia de pronto que eso funcione como un cofactor y eso nos precipite la reacción? ¿Y ahí cómo se manejaría? ¿Uno le pone adrenalina, vuelve a la dosis previa anterior, sigue en la misma dosis? Porque eso es algo que, bueno, digamos, yo tengo una pacientica que está en inmunoterapia oral con leche y es digamos, algo que me sucedió y quisiera saber cómo es la experiencia de ustedes. Sí, muy bien, muy buena pregunta y no he tratado de cofactores, o sea que muy bien. Yo creo que de cofactores en niños hemos aprendido más haciendo inmunoterapia oral, ¿no?, de lo que sabíamos por otros medios, porque al final es esto, estás prácticamente provocando, entre comillas, al paciente todos los días, ¿no? Y muchas veces a un adulto le puedes pedir que evite un cofactor, pero los niños pues muchas veces no puedes evitar cofactor y cofactores como infecciones en los niños pues van a ser muy frecuentes, ¿no? O sea que hemos aprendido mucho de cómo los cofactores afectan a niños. Por las series parece que algunos niños se afectan y algunos niños no se afectan y tienen las mismas infecciones y demás, o sea que hay variabilidad individual en esto, ¿no? La aproximación que tenemos siempre es cauta, ¿no? Entonces, si están empezando con una infección, se puede o bajar la dosis o parar la dosis, ¿no? O sea, si el niño está con mucha fiebre, el niño se encuentra muy mal, prácticamente no ha comido nada o tiene un cuadro de gastroenteritis, darle una dosis es de alto riesgo, prefieres parar la dosis incluso 3, 4 días y volverlo a traer al hospital o empezar en casa con una dosis mucho más baja, ¿vale? Y luego pues cosas intermedias y esto pues no hay nada escrito que claramente sea mejor que otra cosa, es un poco sentido común y ser consistente, ¿no? Pues el niño está un poco empezando y tal, pues igual le bajas la dosis 1/3, ¿vale? O a la mitad y le das un día o dos y ves cómo está y si está bien y no ha hecho nada con la dosis vuelves a subir, ¿no? Si te encuentras la reacción porque la familia no pensaba que era para tanto, le ha dado la dosis y el niño le ha hecho como cofactor y ha reaccionado, pues lo manejas como lo tengas que manejar. Quiero decir, te hace una anafilaxia, pues le tienes que dar adrenalina y todo lo demás. Que te hace una reacción leve, pues es una advertencia, ¿no? Y eso también tiene que estar en el protocolo. ¿Qué vas a hacer si te hace una reacción leve? ¿Vas a modificar dosis o no? ¿Anafilaxia qué vas a hacer? ¿Vas a reeducar a la familia? ¿No? Todo este tipo de cosas. Manuela. Gracias, Martica. Marta, una pregunta. Por ejemplo, pues aquí en Colombia son pocos los pacientes que tenemos en ITOE, yo creo que a nivel nacional hay casos en cada uno de los centros, yo creería. Pero mi pregunta es, cuando uno llega a 70 y el paciente dice, yo no quiero seguir, ahí yo quedo con el sinsabor, bueno, listo, es una frustración para uno como médico porque no llegamos a lo que quiero, me tolera 70, ¿lo puedo dejar con un horneado? O porque le da a uno la angustia de, bueno, ya me lo toleró 70, eso es un restonón de leche y de productos que puede consumir, el jamón, la salchicha, etcétera, panadería, pero le puedo decir, quédese con un muffin diario para ver si me sigue tolerando esos horneados o pierdo todo lo que logré. Sí, muy buena pregunta también. O sea, yo creo que primero es entender por qué quieren parar, ¿no? Si son por reacciones, aunque nos parezcan reacciones leves, a veces hacen abdominalgias que son muy molestas o hacen mucho picor de boca, aunque eso suele ser transitorio, ¿no? Entender el por qué, o a veces es porque hacían muchísimas actividades extraescolares, mucho deporte y por la dosis no lo pueden hacer y ellos dicen, es que, o sea, yo lo que quiero es hacer fútbol y tenis, ¿no? Quiero decir, hay que entenderlo y hay que ver, pues vale, lo pueden hacer por la mañana, levantarse antes y van al colegio tranquilitos y se lo toman antes del colegio, o sea, ver un poco el porqué, ¿no? Y tener al paciente ahí. También eso pone el foco en que la decisión muchas veces la toman los padres, ¿vale? Y el foco está muy poco en el niño y al final el cuerpo es del niño, el riesgo es para el niño y eso es muy importante, ¿no? Y a mí Bob, por ejemplo, pues cuando yo llegué a Imperial a hacer un estudio de inmunoterapia me dijo, Marta, yo creo que esto no se debería estar haciendo en niños antes de tener buena evidencia en adultos porque eso no es ético. Y yo pensé, ¿y a partir de aquí qué hacemos? ¿No? Y pensé, bueno, pues nunca lo había pensado, me parece un punto muy, muy importante, ¿no? Nosotros lo que estamos viendo también son muchos niños que al hacerse adolescentes mayores, pues bueno, han aprendido tanto de su alergia, lo ven tanto de otra manera y se sienten tanto que si tuvieran una reacción, pues oye, ya sabrían y saben que es muy raro que les pase algo que dicen, pues yo me dejo el cacahuete, ¿no? Tenemos, te decía ayer, ¿no?, dos estudiantes que están ahora en medicina y se han dejado el cacahuete después de los años que dices, pues me duele lo que dices tú, ¿no? Claro, si tú puedes mantener una dosis que la toleran bien y que te da una cierta tranquilidad, sea con alimento nativo, como pueda ser el cacahuete o la leche o el huevo,
o con un procesado, pues si lo puedes dejar y el niño lo tolera muy bien, yo creo que es preferible, ¿no? Para no deshacer todo el camino. Pero claro, con indicaciones muy claras de qué se le permite y qué no. Por ejemplo, si está en un horneado de mantenimiento, pues que no se tome leche sola, porque es que ya eso no está desensibilizado, ¿no? Y tener un poco idea de cantidad, ¿no? Pues si toleras, no quieres 70 porque odias la leche y te lo quieres dejar porque odias la leche, pues a ver si helado con sabor a no sé qué te parece bien y te mantenemos, pero si no, pues vale, pues te cambiamos al helado y tomas 30, ¿no? Pues bueno, pues intenta no pasar de 30 o equivalente, que viene a ser no comas nada, pero probablemente por pequeña cantidad no te va a pasar nada, ¿no? Sí que es verdad que se sabe también que una cosa es lo que toleran de dosis de mantenimiento, lo que se le da, pero en las provocaciones se ha visto que toleran hasta bastante más de lo que se le está dando de dosis, o sea que sabes que tienes un poco de margen, pero como también sabes cofactores y también sabes variabilidad de dosis umbral y tal, pues no te la quieres jugar, ¿no? O sea que bueno, sí, es un poco ahí, ver ahí los diferentes factores y ver qué acuerdas ahí. Hola, doctora. Te pregunto, en un paciente, por ejemplo, que tenga alergia al huevo y que tenga determinantes antigénicos positivos y que marcan pues reactividad grave, pues una reacción grave, y que te toleran horneados, o sea, en ese caso, ¿le seguimos dando los horneados o de acuerdo al valor de IG que tenga el paciente o cómo hacemos en ese caso? Sí. Si la madre dice, no, es que ella me tolera los horneados. Sí, muy buena pregunta, dos cosas. Si el niño tolera el horneado, es que no mires la IG, el niño tolera el horneado, déjaselo y no se lo quites. Y otra cosa es que, ¿no? Pues Paul lo miró y nosotros luego lo miramos en los datos de St. Mary's, del Hospital de Imperial, ¿no? Y vimos que para predecir horneado, básicamente, si tienes un PRIC de más de 11 a extracto o más de 17 a huevo crudo, 2/3 te van a reaccionar a horneado. Eso es lo único que es útil, pero la gran mayoría de niños están por debajo de esto, ¿no? O sea, que el PRIC y demás no te predice el horneado. Pero lo que es más importante es que los test no te predicen gravedad de reacción. Por más alto que sea, no te predice gravedad de reacción, ¿vale? O sea, lo que decía al principio el nivel alto te predice persistencia y sí que es un perfil habitualmente de más gravedad, pero viene más por o sea, es un perfil muy determinado, pero no penséis globalmente que a título más alto reacción más grave, porque no es así, ni para leche de huevo, ni para otros alimentos, ¿vale? O sea que eso, dejar el horneado dentro y sí que pues no lo provocarás a huevo cocido, a huevo crudo si tiene niveles muy altos, porque es muy poco probable que te tolere, ¿no? Y es posible que si haces una inmunoterapia pues te vaya peor que un niño que tiene IGs más bajas, pero a veces si no lo pruebas y la familia está súper motivada, súper concienciada, pues empiezas y a ver cómo va y siempre estás a punto de parar. Es raro que te den sustos muy gordos si la gente realmente sigue las cosas, ¿no? Muy al pie de la letra y los monitorizas muy de cerca. En ese orden de ideas, el buscar ese umbral, digamos, de tolerancia, uno se encuentra muchas veces en que le toca otra vez volverse a subir la escalera. Y entonces uno, y vuelve y baja, ¿cuánto tiempo puede uno esperar? Y si realmente ese concepto que existía o existe todavía, de si el sistema inmune no ve ese alimento, pues no lo va a empezar a tolerar, ¿en dónde entraría otra estrategia? Por ejemplo, el microbioma o los probióticos en inmunoterapia. Sí, bueno, de microbioma y bueno, de probióticos solo hay 2 estudios, ¿no? Los estudios de Mimi Tang en Australia en inmunoterapia cacahuete. Yo la verdad tengo que decir, no me he leído el segundo paper que se acaba de publicar. En el primero vieron que tenían más tasa de reactividad sostenida, pero no tenían un grupo control, ¿no? Y por eso han hecho el segundo estudio y la verdad es que no lo he visto. Yo creo que es difícil, ¿no? La microbioma es tan compleja y estar tratando pacientes con un perfil ya muy persistente, intentar que con una intervención relativamente sencilla vamos realmente a cambiar las cosas a un nivel que podamos ayudar a inducir tolerancia. Yo creo que hoy por hoy no estamos en ese punto, pero sí que es verdad que cada vez se sabe más, ¿no? De metabolitos, butirato, long fatty acid, todo eso, ¿no? Que bueno, pues que con tiempo pues igual los podemos usar como adyuvantes, pero hoy por hoy no se pueden recomendar probióticos asociados a inmunoterapia oral pensando que eso te va a mejorar seguridad y eficacia, porque no hay datos hasta lo que yo sé, diciendo que no me he leído el paper de Australia, ¿vale? Y luego el escalera, ¿cuánto esperas para subir, para bajar? Es que quiero decir, ¿no? Pues puedes escribir protocolos de lo que quieras, ¿no? Yo creo que ni muy rápido ni muy lento, ¿no? Normalmente los incrementos de dosis en inmunoterapia oral son como cada 2 semanas, ¿no? Generalmente, pues yo creo que seguir un perfil similar, ¿no? En la escalera, pues bueno,
tienes que llegar a la dosis tope en ese escalón y luego quedarte ahí un tiempo, ¿no? Dirías, pues al menos eso, subes hasta la dosis tope en ese escalón y luego 2 semanas, pues puedes estar bien un mes, mes y medio en ese escalón y luego subir, ¿no? Pero ya te digo, es que esto es un poco, pues lo decide el que escribe el protocolo, ¿no? Gracias. Bien. La escalera se hizo para no IgE mediada. Sí. Y estamos hablando de proctocolitis. Habitualmente, FIPS, pues lo vamos a hacer provocación intrahospitalaria, es otro manejo. Básicamente, a mí no me gustan la escalera en proctocolitis, por ejemplo, que es no IgE mediada, porque sabemos que al año el 99.9% van a tolerarnos. Pues, ¿para qué le voy a hacer una escalera a un niño que ya sé que me va a tolerar? Yo la hago para tranquilidad de la mamá o para que no se estrese, para que no le dé la distensión de la lactosa, para 1000 cosas, pero realmente por reactividad alérgica, la escalera, o sea, honestamente sí tiene utilidad en no IgE mediada como proctocolitis. Sí, yo creo que en Reino Unido, que es donde se diseñó, hay muchísima alergia no IgE mediada, o lo que se percibe como tal, ¿no? Que probablemente mucha sí lo es, que no es proctocolitis y no es enteropatía y no es EFPIES. Es como una enteropatía, pero más leve. O sea, no es una diarrea que te hace una fallo de medro por mala absorción y demás. Es más el cuadro de dismotilidad que presentaba en el niño, la niña de la dermatitis atópica, ¿vale? Le quitas el alimento, está mucho mejor, la reprovocas, se pone otra vez peor. Pero eso, no te hace una diarrea, no te hace un fallo de medro. Ahí es donde se diseñó la escalera de la leche para esos niños. Y Rosán y Karina, que lo han utilizado mucho, te dicen que va muy bien, ¿no? No controlado, cohortes, te dicen va muy bien. Y claro, pues a los 2 años, cuando acabas con la escalera, el niño tolera. ¿Ese niño habría tolerado igual si te vas a los 2 años con una leche entera y te ahorras la escalera? Es que nadie ha hecho el estudio, realmente, nadie ha hecho el estudio. Pero es ahí donde se diseñó la escalera, ¿no? En un país de dietistas, que tiene sentido, ¿no? Dices, bueno, pues empiezas más poquito a poco y tal y cual. Esto en España, que no tienes dietistas, ¿qué lo hace el médico en la consulta, ¿no? Es un entorno diferente, pero es ahí de donde viene. Sí. La escalera en lactancia materna, el niño tiene una alergia alimentaria a huevo o leche, es un lactante, y yo le hago restricción alimentaria a la mamá de leche y huevo porque el bebé está lactando. La escalera en cuanto a que la mamá pueda tolerar productos horneados, ¿tiene alguna importancia para el bebé? O sea, decir, bueno, uno le restringe todo a la mamá, usted no puede tomar leche, huevo, o al que es. Y después uno para hacer escalera le dice, bueno, mamá, empiece a producir, a tomar o a consumir horneados con leche o huevo. ¿Eso tiene algún beneficio para el bebé? Sí, no, muy buena pregunta también. O sea, si estás hablando de alergia IgE mediada, la gran mayoría de niños con alergia a leche, IgE mediada o alergia a huevo, por lactancia materna no presentan clínica. O sea, la madre la gran mayoría de veces puede seguir comiendo leche y huevo sin ningún tipo de restricción porque eso no le hace ningún daño al bebé. Y quitarlo sería un riesgo para la salud, para la nutrición de la madre, el calcio y toda la cosa, ¿vale? O sea, que eso es el primer mensaje. Solo se retiraría leche o huevo en la madre si el niño tiene síntomas claros, ¿vale? Si el niño hay niños que te hacen síntomas inmediatos, hacen urticarias y la madre come y tal. Pues como es muy, muy raro, yo no sé si se ha descrito, yo creo que no, una anafilaxia a través de leche materna y tal y cual, pues yo creo que ahí pues me la jugaría a hacer horneados primero con la madre y hacer escalera con la madre, pero eso va a ser la absoluta excepción de niños con alergia, bebés con alergia a leche o a huevo que tengas en la consulta. Si son niños como la niña que he presentado de la dermatitis, sí que lo hacemos, ¿vale? Si el niño va muy bien, tiene la piel muy bien, ya hemos visto que si la madre reincorpora el alimento nativo, la leche o el huevo, el niño se brota. Pero ¿qué pasa si la madre introduce horneado? Pues si la madre quiere, pues eso se hace, pero cuando el niño ya está muy estable y se hace de uno en uno, ¿no? Primero pues el horneado de leche o luego el de huevo o lo que sea, con lo que se haya puesto menos malo. Y sí, ¿no? Y luego cuando introduces en el niño, en estos niños, por ejemplo, un niño no sensibilizado, esta niña, por ejemplo, cuando le miramos la leche no estaba sensibilizada, a los 2, 3 añitos, o sí, a los 2 añitos, o antes a veces les probamos el horneado, ¿no? Cuando están muchísimo más estables, a ver cómo van, y en eso sí que haces escalera. Un niño no sensibilizado, que ha hecho mucho dermatitis, mucha
gastrointestinal, puedes hacer escalera. Yo a veces le digo aquí, pues puedes hacerlo, los extremos son dos cosas. O vas, ¿no?, con la leche y te ahorras el tiempo de la escalera y tal, pero te arriesgas a que te pueda hacer más síntomas y a que te hayas perdido estados intermedios de que cosas que sí tolera pero no te tolera la leche, o prefieres ir con escalera y demás. Y allí, pues como la escalera pues, está tan de moda y tan bien, la gran mayoría de padres prefieren hacer escalera en ese caso.